Cuidado, Siria está a punto de convertirse para Biden en su segundo Afganistán. Otra crisis de ese tipo podría generarle peores índices de popularidad y una debacle política de dimensiones irreparables. De ocurrir a mediano plazo, se convertiría como su antecesor en presidente de un solo periodo, y la advertencia les llega desde Rusia. Vladimir Putin, amplio conocedor de la dinámica en Asia, observa que la crisis en dicha nación podría estallarle de nuevo en la cara a Occidente. La historia parece repetirse. El apoyo casi abierto a sectores extremistas por parte de Washington hace recordar la relación que sostuvo con los talibanes en la era soviética, la que luego se volteó a la conveniencia de George Bush, hijo, durante su cacareada lucha antisubversiva. Bajo la diplomacia estadounidense, los antiguos aliados se vuelven enemigos. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. A juzgar por cómo van las cosas, Siria se convertirá en el próximo Afganistán de Washington. Así lo ha hecho saber el Kremlin en pleno. Joe Biden no aprende de los errores cometidos y a la caótica salida de Kabul muy seguramente se le sumará otro desastre en Damasco. A casi un mes de la retirada de las tropas de Afganistán, concretada el pasado 31 de agosto, Putin ha sido el más severo. La presencia de la potencia del norte sin el permiso de la ONU constituye un obstáculo para Siria, ha dicho el líder ruso. Conocedor de la dinámica en Asia y en virtud del caos que significó el fin de la guerra de Afganistán, que amargamente perdió el Pentágono, no duda en pronosticar lo que vendrá. Siria se convertirá en la próxima Afganistán, señala Putin. A mediados de mes, en compañía del reelecto presidente Bashar al-Assad, volvió a exigir a la Casa Blanca la retirada de sus fuerzas de Siria. El país se encuentra devastado, producto de un conflicto que ha causado 500.000 de decesos y millones de desplazados y refugiados. No obstante, en lugar de aprender de los errores, Washington continúa incentivando a los sectores extremistas y etnias que se oponen al Assad. Inclusive, utiliza bases ilegalmente asentadas en el norte y este de Siria para entrenar a grupos subversivos. Con ello, pretende cambiar la correlación de poder en el país árabe. Este apoyo a la oposición extremista siria la ha confirmado a medios internacionales un senador estadounidense, Richard Black, legislador republicano por Virginia entre el 2012 y 2020. Realizó una serie de aseveraciones. En un panel internacional, admitió, por ejemplo, que la administración de su país apoya a grupos paramilitares, los usa para destruir Siria, robar sus recursos e imponer sanciones que privan a la población de las necesidades básicas de la vida. Al menos en esto último parece el esquema que implementa en naciones de Latinoamérica. ¿No concuerda con los casos de Cuba o Venezuela? En su momento, Washington actuó igual en Afganistán. En el largo conflicto entre la década de los 70 y 80, los halcones gringos entrenaron a los talibanes para expulsar del territorio a la Unión Soviética porque ésta pretendía establecer un gobierno comunista. Pero, ¿en qué se podrían parecer los talibanes a los grupos radicales sirios? En el primer caso, se trata de los mismos grupos a los que persiguió la administración de George Bush hijo desde el año 2000, un despliegue antiterrorista que continuó durante las décadas, con los gobiernos de Barack Obama y Donald Trump. No obstante, la operación concluyó este 2021 en nada. Por ello, la alerta del líder ruso. Para Vladimir Putin, la historia podría volver a repetirse en Siria y estallarle en la cara a Joe Biden, cuya popularidad se ha visto afectada tras su abrupta salida de Afganistán. Muy difícilmente podría soportar una debacle similar de darse el caso en Damasco. Es un llamado de alerta que llega a tan solo una década desde que iniciara la diatriba con la que la Casa Blanca pretende derrocar al gobierno de al-Assad.
y como suele hacerlo, echando mano de sus característicos injerencismo y belicismo, aún en contra de lo que sugiere Naciones Unidas. Justamente al desconocimiento de la ONU por parte de la potencia del norte se ha referido el canciller sirio Faisal al-Mehdad a través de una entrevista concedida a la televisión libanesa. La potencia del norte viola la Carta de la ONU. Hasta el momento, ningún otro país ha contravenido esa carta, ha señalado sin tapujos. Y el funcionario va más allá. Señala que de no ser por Rusia y China, la ONU habría llegado a su fin hace mucho tiempo. Los conflictos en Irak, Libia y ahora Siria no contaron con el visto bueno del Consejo de Seguridad y, sin embargo, Washington convenció a sus aliados de la OTAN de que era conveniente intervenir. Hoy, la verdad les golpeó en la cara. Biden decidió retirarse intempestivamente de Afganistán y generó la alarma en Europa. Pero cuando puso fecha al éxodo y finalmente lo concretó, puso en peligro los contingentes de tropas y personal diplomático de los países leales. Entre ellos se cuenta España, Alemania, Reino Unido o Países Bajos, por mencionar algunos. El jefe de la diplomacia siria agregó que la desviación de los principios de la ONU le ha hecho olvidar a la propia organización la razón por la que fue fundada. Al respecto, enfatizó que Siria opta por una ONU que cumpla con sus principios. Observa que si Washington respeta la Carta Fundamental de la ONU, muchas guerras terminarán. Asimismo, al-Mehdad critica que los países occidentales han impulsado la subversión en Siria, por lo que Damasco no confía en ellos. Se sabe que ofrecen servicios de comunicación gratuitos a los extremistas, también apoyo armamentístico, logístico y financiero. ¿Qué tan parecido es este panorama al que se registró durante las décadas en Afganistán? Incluso antes de la crisis desatada por la salida abrupta de la potencia del norte de Afganistán, funcionarios rusos como el canciller Sergei Lavrov señalaban la crítica situación humanitaria en Siria. La política de bloqueo impuesta a la nación árabe mediante la llamada Ley César, aprobada en diciembre del 2019 por el Congreso y la Casa Blanca, ha resultado letal. El jefe de la diplomacia rusa señalaba que los países occidentales tienen responsabilidad en la situación general de Siria, por lo que les conminaba a abandonar las medidas unilaterales. Les invitaba a pensar en la población, de la que un importante número ha tenido que abandonar el país para escapar de las duras condiciones de vida. Lavrov reprochó principalmente a Washington, por cuanto sus sanciones obstaculizan la reconstrucción de la infraestructura siria o el ingreso de alimentos y medicamentos. También deploró el expolio de los recursos petroleros y gasíferos sirios. Identificó además el uso de los ingresos financieros del país para impulsar acciones secesionistas en aras de socavar la unidad territorial. También criticó la inacción de la ONU para atajar este problema. En tanto, otro alto cargo ruso denunció que los países del hemisferio occidental obstruyen la lucha contra los elementos subversivos en Siria, en un intento por imponer su hegemonía en esa parte del mundo. Se trataba del secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patrushev, quien aprovechó la 9ª Conferencia de Seguridad Internacional de Moscú para referirse al tema. Culpó a Washington y otros aliados estadounidenses de impulsar a los sectores extremistas que buscan el derrocamiento de al-Assad. En todo caso, se habla ni más ni menos que de acciones que ya se experimentaron en Afganistán en las últimas 2 décadas. Al final, estas produjeron la vuelta al poder de un sector que ha llegado a Kabul para imponer una visión que se contrapone con los derechos humanos de quienes quedaron abandonados a su suerte por la potencia evacuada. ¿Qué pasará con esos millones de mujeres, niños, ancianos y jóvenes afganos que durante 20 años vivieron bajo un sistema que hoy se les arrebata de las manos? Un sistema impuesto, de hecho, por la potencia imperialista, pero que al fin y al cabo
no contemplaba tantas restricciones como el paradigma talibán. ¿Verá Occidente ocurrir lo mismo en Siria en un futuro? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.